Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este en vivo a través de Colombia Informa y de la página de Frontera Viva, un colectivo de comunicaciones también de la frontera. Vamos esperando que las demás personas se vayan conectando. Mandamos saludos a personas de Colombia y Venezuela, principalmente, que pues se están conectando a este en vivo. Bueno, este espacio se propone ser una mirada crítica a la situación que está ocurriendo en Cúcuta y en frontera con la agudización de la violencia y la inseguridad. Para esto tenemos el día de hoy como invitado a Isaac García. Él es un líder comunal de la ciudad, ha estado activo en todos estos escenarios, sobre todo muy desde el análisis y la crítica. Isaac es el presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Scalabrini. En algún momento alcancé a escuchar que fue uno de los presidentes o el presidente de junta más joven de Colombia. Eso nos lo cuenta ahorita a ver si fue chisme, mito o realidad. Y bueno, está aquí hoy y pues la idea es que conversemos un rato acerca de todos estos escenarios que se están viviendo en la ciudad y pues sobre todo darle una mirada muy crítica a esta situación, contraria a lo que los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, nos venden. Respecto a lo que está pasando en Cúcuta y en frontera, le damos la bienvenida. Bienvenido, Isaac, a este espacio en Colombia Informa. Un saludo a ti, Jessica, a todo el equipo de Colombia Informa, también al equipo Frontera Viva que está retransmitiendo este espacio en Venezuela. Un saludo a todas las personas que nos empiezan a ver en este Facebook Live. Sí, lo que tú dices, soy presidente de Junta de Acción Comunal, miembro de la Mesa Municipal de Víctimas, consejero de Paz del Norte de Santander, estudiante de último semestre de Comunicación Social y sí, efectivamente, el presidente de Junta de Acción Comunal más joven de Colombia. También. Todavía. Sí, todavía. Por el COVID. Alargó el tiempo de mandato un año más de todos los presidentes en Colombia y por eso me mantengo. Bueno, listo. Bueno, para las personas que se acaban de conectar, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. En sí es para hablar puntualmente de lo que está sucediendo en Cúcuta y en frontera y cómo los medios de comunicación han intentado invisibilizar o cambiar las matrices mediáticas de lo que realmente está sucediendo. Para eso pues abrimos este espacio crítico y pues la idea es que Isaac, líder comunal de la ciudad, nos amplíe ese espectro respecto a lo que está sucediendo. Bueno, Cúcuta, ciudad frontera, ubicada en el departamento norte de Santander, ¿sí? Muy aparte del otro departamento que es Santander. Es frontera con Venezuela, por un lado desde el municipio de Villa del Rosario, con el municipio venezolano de San Antonio, pero también con el municipio de Ureña, ¿no? Muchas veces, pues, incluso llega a este cerco mediático tan grande a pensar que pues son solamente frontera en un municipio, sino que son dos y pues que curiosamente en esos dos también se presentan estas mismas problemáticas de inseguridad y de violencia. Asimismo, Cúcuta se ha caracterizado históricamente por tener unos altos índices de desempleo, productos también pues de una dinámica de frontera y no de esa apropiación de lo local y el fortalecimiento de las economías propias, sino que pues siempre fomentando la dependencia. Esto ha llevado a la ciudad pues a justamente esas altas cifras de desempleo que ahorita en época de pandemia crecen, aumentan y pues bueno, esto es lo que justamente queremos ampliar con Isaac
y pues queremos como iniciar acerca de estas denuncias que su merced ha venido realizando en todo este tiempo, pues como líder comunal. Sí, un poco quisiera ampliar el contexto que haces de lo que es Cúcuta, y para iniciar a entender Cúcuta hay que decir obviamente que es la tercera ciudad con mayor desempleo del país, el dígito se encuentra en el 17%. Además de eso, el índice de empleo informal es del 73%. Esto quiere decir que gente empleada con entradas propias, que paga salud, pensión y todo este tipo de requisitos que exige el Estado, viene siendo más o menos el 22% de la población, y el resto vive del día a día y vive, sí, del rebusque, de lo que consigue en la calle. Y a partir de esta situación de pandemia ha hecho que ese rebusque sea muchísimo más complejo. O sea, él ya no puede salir todos los días a vender su yuca o a vender su gaseosa en la calle, sino que el cucuteño ahora le toca mucho más difícil porque tiene que esperar el pico y cédula y tiene que esperar un montón de situaciones, tiene que temer a que la policía le quite su empleo informal de la calle. Entonces, bueno, iniciando por ahí, Cúcuta, aparte, eso es de las ciudades que tiene el índice de pobreza más alto desde el país. Esto, la gente vive en unas condiciones de vulnerabilidad muy altas. El 39% de los barrios de Cúcuta son asentamientos humanos. Esto quiere decir que son irregulares o informales ante la norma y ante el Estado, por ende la inversión es mucho menor. Entonces, por ejemplo, hay gente que vive sin acueducto, sin alcantarillado, sin servicios públicos, sin educación, sin salud. Entonces estamos diciendo que el 39 es casi la mitad de la ciudad que vive en condiciones marginales, sin derechos básicos, sin dignidad, ¿cierto? Entonces, a esto le sumamos a Cúcuta, que está en una condición de frontera, al lado de un país en crisis que ha tenido un proceso de migración en donde, pues bueno, muchos de esos migrantes han varado en la ciudad y han salido a engordar esos cordones de miseria, esa periferia que todos los días crece un poco más. Bueno, entonces todo esto se vuelve un caldo de cultivo para la informalidad, la ilegalidad, porque tenemos un montón de gente con necesidades que está dispuesta a hacer lo que sea por sobrevivir. Esto ha hecho que los indicadores de inseguridad en Cúcuta en el último año aumenten en un 62%, ha hecho también que obviamente reaparezcan los grupos paramilitares, especialmente en la zona rural, que no son de ahora, ¿no? Ellos venían avanzando lentamente, sigilosamente, incluso a veces con complicidad de las fuerzas del Estado, y han venido copando el territorio hasta llegar a la zona rural de Cúcuta, que no está lejos, sí, está a 1 hora en una buena vía. Han empezado a aparecer cuerpos desmembrados por la calle, ¿no? Entonces, bueno, y a eso el conflicto histórico que se vive en el Catatumbo, que repercute en Cúcuta como ciudad capital, porque aquí es donde llega todo el proceso, toda la cadena final de la droga para salir al resto del país, por Venezuela, bueno, o por cualquiera de esos lugares. Entonces tenemos por un lado la condición de frontera, que en una situación de crisis que hace que todos los días lleguen muchas personas a la ciudad a engrosar los cordones de miseria, y por el otro lado tenemos al Catatumbo, que nos trae desde adentro todo el tema de la ilegalidad, del tráfico de droga, y Cúcuta tiene que sobrevivir con esos dos problemas, ya teniendo de por sí un montón de problemas internos. La falta del derecho a la vivienda, el crecimiento expansivo no planificado, la inseguridad que hace que todos los días crezcan bandas en todos los barrios y se disputen el territorio. Entonces estamos parados en una ciudad en crisis total y rodeada de crisis. Entonces hace que las condiciones de vida sean totalmente complejas, y a ello le sumamos el COVID-19. Vale, entonces, si por un lado entendemos como zona rural de Cúcuta, todos estos barrios que no están legalizados, de los cuales pues grupos paramilitares intentan tomarse el control por medio pues de diferentes estrategias históricas también, de violencia, microtráfico y estas cosas, pues por otro lado también estamos viendo una disputa en frontera, ¿sí? Que como su merced lo dice, pues viene, también se liga
del conflicto que se está viviendo en el Catatumbo. Pero entonces, digamos, ahorita vamos por orden y entonces ahorita hablando ya de la problemática de ciudad y las periferias y usted como líder de Junta de Acción Comunal de un barrio que hasta hace muy poco también era asentamiento, que no era reconocido legalmente como barrio, cómo se han vivido este recrudecimiento de esta violencia y de esta retoma paramilitar que ya pues también lo hablábamos previamente a este en vivo. Sí, bueno, a partir de esas características especiales que tiene Cúcuta como ciudad frontera y su área metropolitana, entonces vamos a entrar un poco a entender cómo se conforma la ciudad. La ciudad tiene 10 comunas, que son las que hacen parte de su área urbana, que están dentro, se podría decir, del anillo vial occidental, y conjuntamente tiene su zona rural que está dividida en 5 zonas que están un poco más alejadas hacia la zona de frontera, un poco límites entre Patios, Villa del Rosario y también, bueno, unas zonas con Puerto Santander. Entonces toda esa zona rural es un gran territorio que hasta hace muy poco casi que era bosque seco tropical, pero desde hace algunos años ha sido copado por personas que llegan a esa zona rural, toman predios y ha empezado a llegar también con ella la hoja de coca. La hoja de coca que nosotros pensábamos que estaba exclusivamente allá en el Catatumbo, a 8 horas en carro, de esas 8 horas 5 en trocha, para encontrarnos con la coca. Ahora la coca ya no está allá en esa selva del Catatumbo, sino que la coca la tenemos en la zona rural de Cúcuta, a 1 hora, a 40 minutos. Y con la coca tenemos también todos los problemas que vienen conectados a ella y a su proceso ilegal, no como planta, sino, bueno, como cocaína. Y, y entonces ahí en esa zona rural empezamos a ver el recopamiento del paramilitarismo disfrazado como urabeños, que nosotros sabíamos que exclusivamente había sobrevivido en Puerto Santander, pero se ha venido expandiendo también hacia la zona rural de Cúcuta, y tiene un control muy fuerte. Estos paramilitares entran en un conflicto con grupos armados del ELN que también venían haciendo un ascenso desde el Catatumbo, desde zona de fronteras, se encuentran en esta zona rural y se ha empezado a ver un conflicto en donde la comunidad ha quedado en la mitad, ¿cierto? A partir de eso hemos visto que los rastrojos han tomado acciones mucho más violentas para mantener esa comunidad del lado de ellos, y a partir de ahí surgen las masacres. En Cúcuta, en lo que ha corrido el año, van 6 masacres. Una de ellas la vimos esta semana, en donde asesinaron a 6 personas, muchas de ellas personas migrantes, y otras, esto que es un dato muy importante que hay que entrar a analizar, personas del sur de Cesar, de la parte baja de Cartagena, personas que no son oriundas del norte de Santander, ni del Catatumbo, ni de Cúcuta, sino que son venezolanos, y personas de esta zona que llamamos el Magdalena Medio, se podría decir, que sabemos que también históricamente allá en el Magdalena Medio es la cuna raizal en gran parte del paramilitarismo. Entonces, ¿quién está trayendo a todas estas comunidades a recopar el paramilitarismo? ¿Cómo todas estas masacres nos han dejado gentes que no son necesariamente del norte de Santander? Entonces, es un dato que hay que entrar a analizar, porque en el pasado, cuando llegaron los paramilitares primeramente al Catatumbo, llegaron con tropas y escuadrones de lo más adentro del nororiente antioqueño, ¿sí? Desde el Urabá antioqueño. Entonces, nuevamente, esa estrategia paramilitar de traer ejércitos a ciertos puntos para tomarlos, la están volviendo a reactivar. Eso es muy importante prestarle atención, porque hay varios aspectos que no han cambiado y que están sucediendo en la ciudad de Cúcuta, y nos hace pensar que volvimos al pasado, al 2002. Entonces, bueno, tenemos todo este conflicto en la zona rural, y aparte en Cúcuta, en lo que va corrido el año en su área urbana y en la ciudad, todos los días encontramos asesinatos, muertos, que se dicen que son bandas criminales que están peleando por el microtráfico, pero que están empezando a controlar territorios. ¿Qué son territorios? Pues barrios, comunas, principalmente de la zona periférica. Entonces veíamos que vuelven a aparecer en Cúcuta los celadores que antes conocíamos como águilas negras,
otra vez patrullando por los barrios, otra vez imponiendo toque de queda, otra vez diciendo que van a combatir a los consumidores. Esa misma estrategia está volviendo a reactivarse en los barrios de Cúcuta, pero uno dice, ese no es un accionar de las bandas criminales, es un accionar del paramilitarismo institucionalizado como estructura. No creemos que sean las bandas criminales adoptando, sino que hay una cooptación del paramilitarismo a esas bandas criminales y por eso esa cooptación reviven prácticas paramilitares, a tal punto que en lugares como Cañopicho, en Cúcuta, ya en su área urbana, hace unos días apareció en Nuevo Horizonte, que es de la Comuna 8, área urbana también de Cúcuta, cuerpos desmembrados, picados en bolsas. ¿Eso qué es? ¿Una práctica de las bandas criminales o una práctica histórica del paramilitarismo? Entonces, por eso es importante no cambiarle el nombre, ni invisibilizarlos, ni disfrazarlos. Entonces, la conducta de violencia de la ciudad se ha acrecentado, según datos de la Cruz Roja, en un 800%, y según datos de la frontera del estudio de inseguridad de Venezuela, dicen que al 2018 los municipios del Táchira, que eran más violentos, eran los municipios de frontera. Entonces, esta lógica armada que se está presentando en Cúcuta también se está presentando en Táchira, ¿cierto? En Ureña, bueno, lo estamos viendo, las masacres en la frontera con Puerto Santander que corren hacia Colombia ahora. Entonces hay un control principal de la frontera, de unas estructuras armadas que están en conflicto. Entre ellas podemos analizar que están los rastrojos, bandas criminales y el ELN, que se está disputando también la frontera, y eso está generando una situación de caos total que está llegando a la ciudad, que ya llegó a la ciudad, que se está reorganizando, rearmando, que está tomando territorios para ejercer sus mandos de control. Eso es importante. Ellos necesitan territorio para tener mandos de control. Ellos necesitan una geografía en la ciudad para decir, aquí está, por ejemplo, los rastrojos, aquí está el EPL, como sucedió en Los Patios, en donde desalojaron a 10 familias en un asentamiento humano. Eso sucedió la semana pasada. Llegaron, se tomaron el barrio y dijeron, a partir de ahora empieza a mandar en este lugar, según los medios de comunicación, el EPL. Entonces estamos volviendo al pasado, estamos volviendo al 2000, estamos volviendo a la retoma paramilitar, al confrontamiento de las guerrillas, estamos volviendo a ese conflicto que todos los días mata personas. Y vale, entendiendo ese escenario y entendiendo también que el Catatumbo es una de las zonas más militarizadas del país, entendiendo que en Cúcuta se vela y se exige la militarización de los barrios, entendiendo pues que si el Catatumbo es la zona más militarizada del país y están ocurriendo masacres y desplazamientos pues todas las semanas. ¿Cómo se explica usted o qué relación haya usted entre esta retoma paramilitar de la que estamos hablando y pues el apoyo en las instituciones o la relación que hay entre la militarización y pues la retoma paramilitar? bueno, sería difícil afirmar que hay una alianza como lo existió en el pasado, pero que sí hay ciertos puntos que son el fortín de ese nuevo paramilitarismo y que si bien son conocidos por todo el mundo, por ejemplo, la zona rural de Cúcuta y Puerto Santander, históricamente todo el mundo sabía que allá quedó el rezago, sí, que allá quedó como esa institución en retaguardia, y nunca se hizo nada. Y en Puerto Santander hay una fuerza policial muy grande, al punto que decía, pues bueno, Wilfredo Cañizares, que las comunidades hablan de que los rastrojos en este momento cuentan solo en la zona rural con una tropa de 200 hombres. 200 hombres armados están controlando esa pequeña línea fronteriza. O sea, es mucho hombre armado para un lugar tan pequeño y el Estado sabe dónde ubicarlos. Pero pues las medidas de protección de las comunidades, o bueno, las veces que han llegado el Estado a esas zonas ha sido para agredir
ahora con la erradicación de la hoja de coca de la mata, en Sardinapata hemos visto cómo el ejército ha asesinado campesinos, cocaleros. En la zona rural de Cúcuta hemos visto cómo el ejército ha asesinado campesinos que se dedicaban a la siembra de hoja de coca. Y en Tibú también lo hemos visto. También hemos visto cómo el ejército, en el caso de Dimar Torres, asesinó a este excombatiente. Entonces, pues no, esos actos que terminan agrediendo son a las comunidades y no agrediendo a los actores armados, terminan convirtiéndose en desconfianza. Entonces, cuando llega el ejército a la zona rural, la gente le teme tanto como le teme a los rastrojos y como le teme al ELN. Entonces, al no haber confianza, pues no hay un diálogo comunidad-estado y la gente se refugia en lo que tenga más cercano y bueno, el Estado llega a agredir nada más, no llega de forma integral. El Estado no llega a decir voy a hacer una escuela, voy a hacer un hospital, voy a hacer una vía, no, el Estado no llega para eso, el Estado llega para amedrentar y ahí es el gran problema, esa agresión y esa no confianza en ninguno de las instituciones del Estado hace que sea mucho más grave el conflicto porque no se reconoce, ni el Estado los reconoce a ellos, ni ellos reconocen al Estado, entonces están en un limbo social, como lo ha estado históricamente el Catatumbo y como lo está ahora la zona rural de Cúcuta y casi que podríamos decirlo que Cúcuta porque es gracioso y hay que decirlo, Cúcuta es la ciudad y el departamento norte de Santander que más votos le pone al uribismo y es a donde menos se mira. Sí, ¿qué pronunciamiento ha hecho el presidente Iván Duque de las 7 masacres ocurridas en zona rural en lo que va corrido este año? Ninguno, porque él prefiere callarlo para no asumir que allá está sucediendo un problema gravísimo. Bueno, y ahora a esto hay que agregarle esa ruptura de diálogo entre los gobiernos centrales hace que sea mucho más difícil la situación de frontera, porque al no haber diálogo institucional, quienes toman el control de la frontera son los grupos armados. Curiosamente, por donde entró Guaidó, que también lo denunció la Fundación Progresar, ¿no? Guaidó entra por Puerta Santander con la ayuda de los rastrojos y ese presidente que entra con la ayuda de los grupos armados es al presidente que reconoce, sí, a una persona y entonces no estamos diciendo que haya complicidad, pero no hay un reconocimiento del conflicto armado que está viviendo la frontera. Un dato importante, por ejemplo, para tener en cuenta, según Migración Colombia, hasta junio del 2019 a Colombia entraron por la frontera de manera pues formal 3.147.667 personas. De esas 3 millones se presume que se quedaron en Colombia 1.400.000 personas, que de esas 1.400.000 personas hay 742.000 legales, sí, con su documentación al día, y que hay unas 665.000 irregulares, o sea, que no tienen el PET, que no tienen el pasaporte, que no tienen ningún tipo de documentación que les certifique. 600.000 personas, casi 700.000. De esas 665.000 se dice que 200.000 están en norte de Santander y que de esas 200.000, al menos 100.000 están de manera irregular y yo creo que la cifra sería más alta. Entonces hay 100.000 personas que no existen. Esas personas son las que entran a fortalecer esas estructuras. Por eso cuando hay una masacre y la mitad de los masacrados son venezolanos irregulares, pues a nadie le importa porque no está en ninguna cifra, ¿cierto? Todos los desaparecidos que están en la frontera, que están enterrados en ese río, muy seguramente como no están legales, a nadie les importa, nadie los cuenta, nadie los reclama. Y aparte son 200.000 o 100.000 personas que están dispuestas a hacer lo que sea, a trabajar de maneras indignas, a meterse a cualquier ejército por un pedazo de pan, están dispuestas a lo que sea porque están sobreviviendo, porque no existen. Y esa gente ilegal, bueno, no ilegal, irregular porque nadie es ilegal, esto es la que está fortaleciendo esos ejércitos que están haciendo que Cúcuta y el área metropolitana y todo norte de Santander estén en una crisis social indescriptible porque pues
no estamos partiendo de principios de realidad desde ningún lado. Tenemos aproximados, hipótesis, pero se nos es muy difícil de entender qué es lo que pasa en el departamento. Vale, entonces entendiendo todo este contexto, entendiendo que muchas veces las autoridades conocen esta situación justamente como lo expresaba Wilfredo Cañizares, que es el director de la Fundación Progresar, de la que su merced hablaba hace rato, sí, que es una fundación que en Cúcuta se ha encargado también históricamente de denunciar todo este panorama de conflicto social. Eh, bueno, ¿cómo, como líderes sociales, como líderes comunales, cómo se enfrentan ustedes a todo este espectro de invisibilización, del silencio y no solamente esto, sino de las amenazas? Bueno, eso es importante. Primero hablemos de cifras y luego entramos a analizar esas cifras. Solo en Cúcuta, en el último Consejo de Seguridad ampliado, en donde estuvo el coronel Palomino, el defensor del pueblo, el coronel del ejército, el secretario de Seguridad, más de 40 comunales de toda la ciudad llegaron a poner denuncias por amenazas contra su vida. O sea, mi caso en donde hubo un intento de asesinato, unas amenazas previas, esto es uno dentro de decenas de casos. Entonces, y casos que ya incluso se han materializado. Al líder de invasión detrás de Nuevo Horizonte lo asesinaron según disputa de tierras. El fin de semana asesinaron en horas de la madrugada a un exedil de Cúcuta que era el líder del asentamiento humano 23 de enero detrás de Nuevo Horizonte. Entonces ya hay líderes sociales que han perdido la vida por defender su territorio, su comunidad, ¿cierto? Y hay más de 50 casos de amenazas que, pues digamos, las medidas de seguridad, si los datos, los indicadores de inseguridad en la ciudad están desbordados, pues mucho menos la de los líderes sociales, o sea, es muy difícil prestarle atención. Bueno, eso dicen las autoridades. Entonces, todos los líderes sociales tenemos ¿qué hacemos si llega un grupo armado a tu barrio? Y tú llamas a la policía, le pones una denuncia y luego la información que tú das en la policía se filtra, entonces tú prefieres no denunciar y te toca aceptar esa realidad de agresión y de toma de tus barrios. O si tú sales a denunciarla, el caso mío, si tú sales a denunciar que empiezan a llegar celadores a tu barrio, si tú sales a denunciar que hay hombres armados que patrullan la zona, si tú empiezas a denunciar que están robando a la misma gente de los barrios, pues eso te cuesta la vida o te hace salir de tu comunidad o bueno, te hacen perder tu condición de líder social. Y con esas amenazas, y hay que decirlo, no están acallando a un líder social, a una persona, están silenciando comunidades, barrios, porque un presidente de junta no nace de la noche a la mañana, nace de la elección popular de su comunidad y del trabajo social en red de la comunidad. Entonces ese líder social tiene detrás de él un cuerpo social. Y cuando llegan y amenazan al líder social, no solo, o cuando asesinan a un líder social, no solo lo callan a él, callan a la comunidad y el proceso de construcción del tejido social. Entonces, como se cae la célula, se desprende todo el tejido y se acaba. Para que vuelvan a existir tejido social en Cúcuta tendrán que pasar 15 años, tendrá que volver a nacer una nueva generación, como sucedió en el 2000, con tantos presidentes de junta y líderes comunales asesinados por el paramilitarismo. Entonces, ahorita vemos que ese desmembramiento del tejido social se está presentando nuevamente en los barrios de Cúcuta y solo por defender a su comunidad, solo por no querer que un grupo armado se tome el barrio, solo por no permitir que creen una olla en su barrio, solo por no callarse lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros le decimos al Estado también, oiga, ustedes van a permitir nuevamente que vuelvan a acabar con las comunidades, que vuelvan a acabar con esa voz comunitaria. Pareciera que sí, porque las medidas que se toman no son las pertinentes
para defender a los barrios, para defender a la gente, para construir vida digna, para garantizar derechos vitales, ¿sí? No se está pidiendo nada del otro mundo. O sea, si un barrio que tiene 20 años y todos los 20 años ha sido una invasión, pide un tubo de alcantarillado, ¿por qué no se le reconoce? Vale, ¿Cierto? listo. Entonces, bueno, recogemos hasta acá. Estamos en un punto en el que hablamos pues de una serie de conflictos históricos y al mismo tiempo de un contexto actual, pues que no ha cambiado mucho de ese contexto histórico y estamos ahorita en el punto en el que pues esas amenazas a los líderes comunales están volviendo, están asesinando, ya no solamente son las amenazas, sino que están asesinando en completa impunidad y pues bajo la complicidad de muchas instituciones, pues sí, legales, si así se puede decir. Esta llamada creo que está ya próximo a acabarse los minutos por Zoom. Entonces, 2 minuticos de receso mientras, o sea, pues vamos a continuar en la llamada, pero entonces vamos a iniciar la videollamada por Zoom para poder continuar, ya que su merced nos profundice todo este tema de las amenazas directamente contra usted, su vida, su familia, y pues ya para finalizar, un contexto más amplio de esta situación de frontera y esta guerra entre grupos armados, y como para entender también entre quiénes son la guerra, porque si por un lado se está hablando de grupos paramilitares contra guerrilla, también vemos que las masacres se están justificando entre, no, eran miembros de las bandas criminales, que es la que nombran los medios de comunicación, pero no se está problematizando eso que se habla, ¿sí? De quiénes son los muertos, de dónde vienen, y pues si son migrantes, pues ¿por qué están acá? Continuamos. Isaac pues nos estaba comentando todo este contexto de violencia que se está viviendo en la frontera, ¿sí? Puntualmente en la ciudad de Cúcuta, en municipios como Puerto Santander también, municipios como Villa del Rosario y, bueno, municipios venezolanos ya como San Antonio y Ureña. Isaac García es un líder comunal, es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Scalabrini, un barrio que también inició como un asentamiento hasta hace aproximadamente 2 años, fue legalizado luego pues de, no sé, 10 años de pues toda esta lucha por servicios básicos eh, en el barrio y pues que también le da a Isaac un acumulado. Esto también en términos de que últimamente, bueno, es víctima de unas agresiones que ya se convierten en amenazas contra su vida. Entonces, pues bueno, yo imagino que ya en muchos medios de comunicación habrá contado lo que sucedió, pero pues sí nos gustaría que de pronto nos contextualizara acerca como de estos hechos y también de cómo lo ha llevado usted, su vida, su familia, cómo también ha cambiado su vida y sus liderazgos respecto o a partir de estas amenazas y estos hechos. Bien, bueno, como decía hace un momento, bueno, también como lo decías tú, soy presidente de junta desde hace, bueno, 4 años y medio del barrio Juan Bautista de Scalabrini, un barrio que se encuentra ubicado cerca del anillo vial noroccidental, esto en la comuna 7 de Cúcuta, un barrio que nace de la organización de familias desplazadas principalmente de la zona del Catatumbo en el año 2000, y que pues con el apoyo de la comunidad religiosa, los misioneros escalaverinarios empezaron a organizarse para pues tener una vivienda propia, ¿no? Pues sin importar un poco las condiciones sociales, porque la mayoría de personas venían de perderlo todo. El barrio se ha autodesarrollado, se ha autoorganizado y bueno, a partir de todo ese proceso de organización, pues yo
no nazco ahí, pero llego desde muy pequeño y pues ahora desde en los últimos años he asumido el liderazgo de esta comunidad para que pues siga avanzando en desarrollo social. Esto, desde este año, desde inicios de este año, en enero, a finales de enero, nosotros desde la Mesa Municipal de Víctimas denunciamos las amenazas que todos los miembros de esta mesa veníamos, bueno, en ese momento no yo, pero varios miembros de la mesa venían teniendo amenazas por su liderazgo. Esto, seguidamente en febrero de este año, la Mesa de Víctimas tiene que dejar de sesionar debido a toda esta situación de amenaza. Y pues con todo el aumento de violencia y crimen en la ciudad, también en el barrio empieza a aumentar, por ejemplo, los atracos en la zona, los asesinatos, los cuerpos tirados cerca del anillo vial occidental, en la vía que conduce de Cormoranes al anillo vial. Entonces nosotros sí empezamos a hacer denuncias, la respuesta a nuestro llamado fue nula en un primer inicio, al punto que ya la gente la atracaban en la puerta de su casa, la atracaban si salía a la tienda, la atracaban a los niños que venían al colegio. Entonces, pues ya fue algo incontenible, nos tocó que poner denuncias entre todos los entes policiales, entre ellos la fiscalía y bueno, también denuncias en medios. A raíz de todo eso, pues bueno, en el mes de junio, eh, bueno, hay varios hechos que se empiezan a presentar. Primero, pues la aparición ya física de grupos que patrullaban el barrio en varias ocasiones, que los mismos vecinos denunciaron. Seguidamente, pues digamos, con esto del aumento de hurtos, se meten a mi casa una primera vez y el vehículo mío, una motocicleta, le roban la placa, no se roban absolutamente nada más, sino la placa de mi vehículo. Nosotros ponemos la denuncia, pero no percibimos. Días después, precisamente luego de una visita del alcalde al barrio y a la zona, en donde nosotros, entre otras cosas, denunciamos la situación de inseguridad, un día después unos hombres en moto me abordan, me cierran el paso, me dicen que me calle la jeta, me insultan, me agreden y me dicen que me vaya. Yo pues ahí empiezo a hacer todo el proceso de denuncia y días después de una noticia que salió en varios medios también denunciando la situación de inseguridad, unos hombres armados llegan en las horas de la noche a mi casa, intentan ingresar a la fuerza. Por fortuna, minutos antes ya habíamos cerrado todas las puertas. Al no poder ingresar entre ellos tienen una discusión. Había un campanero incluso que estaba ahí la discusión sobre con él en donde le dicen que por qué no que no avisó rápido. Y bueno, estos hombres emprenden la vida al no poder ingresar a mi vivienda. Nosotros alertamos al cuadrante de lo que se había acabado de presentar, el cuadrante no responde, seguidamente unos 10 minutos después estos hombres vuelven a pasar, iban en un vehículo vino tinto, tipo Chevrolet, con vidrios ahumados evidentemente, pasaron y cuando pasaron por mi casa pasaron lentamente, nosotros nuevamente alertamos al cuadrante y su respuesta es que estaban en otro operativo, y el vehículo llega a pasar por una tercera vez en una actitud totalmente amenazante. Toda mi familia es testiga de esa situación, porque estábamos en la sala de la casa. Yo al siguiente día salgo del barrio, pues porque habían muchos indicadores, activo todas las rutas de denuncia de derechos humanos y de, pues bueno, Defensoría del Pueblo, Personería, UNP, SIGIN, Fiscalía, y, y días después mi familia denuncia que hay personas que se han acercado a fotografiar la vivienda, a estar rondando la casa, y seguidamente, pues bueno, incluso hay personas que se acercan a exigir que yo me presente para tener diálogos con ellos debido a todo lo que se venía presentando. Después de una semana de yo tenía que hacer todo el proceso de denuncias, que hago pública mi situación, ya con unas medidas de protección implementadas por la policía, que era un policía de acompañamiento, esto ya después de haber puesto todas las denuncias, ya después de haber salido de la ciudad, y bueno, a raíz de eso yo pues abandoné mi casa, tuve que abandonar la ciudad, esto, salir a la nada, ¿no? Y ya.
Vale, sí, pues bueno, es todo un cambio completo de vida, si entendemos también pues que el barrio de muchísimos años donde usted y su familia pues han vivido, han también construido un lugar donde vivir y donde luchar, sí, por sus derechos, pues tener que desplazarse de esta forma ya es donde vemos que la violencia no solamente está en el Catatumbo y en zonas apartadas, sino que estamos llegando a un punto donde está llegando a las ciudades, donde nos está afectando directamente y en ese sentido también podemos observar cómo las instituciones o las autoridades que son las que supuestamente deberían estar a cargo de y garantizar que se cumplan los derechos, que se cumpla pues la protección de los líderes y las lideresas, pues realmente no funciona de esta forma. Entonces, pues bueno, agradecemos muchísimo que nos haya conversado un poco acerca de su situación personal en cuanto a estas amenazas y también quisiera que nos contextualizara un poco acerca de lo que ha venido pasando con estas declaraciones, pues también como el comandante de la policía Palomino, donde pues muy responsablemente acusa a defensores de derechos humanos de ser los jefes de prensa de grupos paramilitares, pues porque ya no aguanta más la invisibilización de sus denuncias. Caso puntual, pues nuevamente Wilfredo Cañizares, el director de la Fundación Progresar, y pues decide hacer públicas un montón de denuncias que ha venido presentando pues él y la fundación. Incluso esas denuncias vienen desde mucho atrás, como usted lo mencionaba en febrero del año pasado, cuando con la frontera cerrada Guaidó llega a Colombia desde Venezuela y nadie sabe por dónde pasó, pero todo el mundo sabe por dónde pasó y se hace la denuncia formal, se hace la denuncia con pruebas y evidencias de que Guaidó pasa la frontera con ayuda de los rastrojos y entonces ahora está pues como todos estos señalamientos del comandante de la policía de Cúcuta en la que pues por denunciar termina es legitimando otro tipo de matrices de opinión. ¿Cómo se está viviendo esto allá en la ciudad? Es decir, si entendemos que la violencia se ha incrementado, pues estas acusaciones del coronel de la policía tienen muchísimo peso, entonces, ¿cómo las han tomado y qué también reacciones han tenido? Bien, antes de tocar ese tema, quisiera terminar el tema de mi situación y también es un poco una forma de agradecerle a raíz de, pues, de mi desplazamiento, quien se ha convertido en mi refugio, en mi casa, son cientos de personas que han estado como al tanto de mi situación, que me han, bueno, apoyado de todas las maneras posibles. Y bueno, eso, ese como núcleos de apoyos, personas que están ahí pendientes de todo, ha servido un montón para salvaguardar mi vida y poder seguir ejerciendo mi liderazgo social ante la poca capacidad de protección del Estado. Hace más de un mes que pues se pusieron todo el proceso de denuncias y desde ahí solo me han asignado un chaleco antibalas y esto y un policía cuando tengo que ir a Cúcuta a hacer tareas obligatoriamente necesarias referente a mi caso, referente a mi liderazgo. Entonces, pues hay que agradecerle a todas esas personas que se han solidarizado y que están atentas y acompañando pues mi proceso y que pues que pues a partir de la inoperancia del Estado son ellos los que logran y son las comunidades las que logran brindar y proteger a sus líderes sociales. Ese apoyo incondicional de la gente es la mejor forma de protegerse y de sobrevivir ante esta situación tan compleja. Bueno, ahora pasemos a lo que tú mencionas. Son muy pocas organizaciones de frontera que pueden hablar de este tema con la autoridad necesaria porque son señaladas o porque no son escuchadas. Una de ellas la Fundación Progresar, Corporred, el CPDH,
y bueno, otras organizaciones que están acá en región, en ciudad, en territorio, viendo qué es lo que pasa y denunciando de manera inmediata qué es lo que pasa. Esto, entre ellos la Fundación Progresar y Wilfredo Cañizares, que históricamente con un proceso de defensa de los derechos humanos de más de 30 años, esto es una autoridad en el tema, es una autoridad. Y bueno, él venía denunciando como una alianza que surge hace poco de varios grupos o bandas criminales que se llaman los Pepes, que se llaman los Rastrojos, bueno, un conglomerado de organizaciones que sacan panfletos en los barrios, dicen que se unieron para combatir el terrorismo de las FARC, a los consumidores, a, bueno, todo ese panfleto que uno ya conoce, que es guionizado por los paramilitares y las bandas criminales. Él publica la denuncia de este panfleto y a raíz de ello el coronel de la policía sale y hace unas declaraciones totalmente desacertadas en donde señala a Wilfredo Cañizares como jefe de prensa de los bandidos, imagínate. Entonces, la autoridad que existe en la defensa de los derechos humanos en el departamento es señalada por la policía como jefe de prensa de los bandidos. Entonces, no es cualquier persona la que está haciendo ese señalamiento, es el coronel de la policía, entonces se entiende como imputación de cargos y bueno, todo lo que conlleva. Entonces, es supremamente gravísimo que las pocas personas que ejercen la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social en el departamento sean estigmatizadas, señaladas y perseguidas por el mismo Estado que en vez de protegerlos, pues los degrada, ¿no? Entonces, supremamente grave. Esto activó el resto de alarmas, las que no se habían activado desde las organizaciones de derechos humanos. El llamado ha sido incluso hasta internacional a respetar el trabajo de Wilfredo y a respetar el trabajo de los defensores de derechos humanos y en vez de estigmatizarlos, defenderlos, protegerlos. Y bueno, supremamente grave, lamentable y que pues me imagino que será los procesos judiciales los que dirán qué tan grave fue ese pronunciamiento y ese señalamiento que hace el coronel de la policía, porque pues evidentemente la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, bueno, abrieron inmediatamente procesos disciplinarios al coronel. Lamentable que en vez de que estas personas, bueno, las personas que defendemos los derechos humanos, en vez de que sean protegidas por el Estado y por los entes de seguridad, seamos perseguidas, estigmatizadas, señaladas o en peores casos abandonadas, dejadas ahí a su merced, esto a que pase lo que tenga, lo que va a pasar, ¿no? Lo evidente. Entonces también es un llamado a las autoridades a que defiendan la vida de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y de las personas que estamos trabajando por las comunidades más olvidadas y marginadas, porque nosotros estamos donde no llega el Estado. Si en un asentamiento humano donde no hay un tubo de agua, ahí no hay Estado, ahí solo llegan los líderes sociales, la Junta de Acción Comunal, esa es la representación más amplia del Estado. Entonces, la respuesta a nuestro liderazgo, a esa bandera de país que nosotros llevamos a donde no llega nadie, es estigmatización, señalamientos, persecución, asesinatos, olvido, desidia. Entonces, lamentable. Y esperamos que, bueno, ya se rectificó, pero que eso no, seguramente no será suficiente ante la gravedad de los pronunciamientos. Y en esas andamos, en esas condiciones tan precarias, pero aún con la convicción de que esto tiene que cambiar, de que no podemos ser la generación que le tocó vivir mientras la libertad moría. Eso es impensable, en donde los derechos humanos se extinguían, la generación que le tocó ver cómo se murieron sus liderazgos como le tocó a nuestros padres. Eso no va a volver a pasar, no lo vamos a permitir. No podemos condenarnos al pasado como generación, como juventud, y por eso estamos aquí. Vale, Isaac. Bueno, ahí en el en vivo, pues también nos han preguntado algunas cositas frente a la correlación de fuerzas entre los movimientos sociales y actores armados. Y también pues una pregunta también que de pronto podría ir legada, que cuál ha sido la reacción y la postura de las organizaciones sociales de Norte de Santander frente a lo que está pasando en la región.
Bueno, pues que si hay correlación de fuerzas, claro que no las hay. O sea, el liderazgo social cuenta con el poco apoyo institucional y las bandas criminales cuentan con terrorismo, cuentan con armas, cuentan con hombres armados. Entonces, para ellos, para las organizaciones armadas es mucho más fácil desplazar, amedrentar, saquear, asesinar, sí, imponer normas que a un líder social. Un líder social cuenta con su gestión mínima y con la poca capacidad del Estado. Entonces, ¿cuál es la correlación de fuerzas? Ninguna. Tenemos todo en contra, ¿cierto? Y cuál ha sido la postura de las organizaciones de derechos humanos frente a lo que pasa, una postura de denuncia, de activar alertas, de llamar la atención de los órganos de control, y ha sido mínima. Este lunes hubo una comisión de derechos humanos y de paz en el Senado para tratar la situación del departamento, y pues ya hubo también una primera comisión de paz en la playa Belén, en la cual yo participé de manera presencial y en donde fui testigo de cómo todas las comunidades del Catatumbo denunciaban el desplazamiento forzado, el asesinato, la retoma paramilitar en las veredas más alejadas del Catatumbo. ¿Y qué sucedió de esa comisión de paz a esta? Pues un acta. ¿Y qué va? Seguramente que un acta que pues al día de hoy no ha sido como que, que muy verificada, y pues que muy seguramente saldrá esta comisión de paz. Es necesario que el Estado tome medidas integrales sobre la situación de la frontera y sobre la situación del departamento, pero esas medidas no tienen que ser aumentar el pie de fuerza o traer soldados de los Estados Unidos, ¿sí? Tienen que ser medidas integrales, medidas que fortalezcan el liderazgo social, que creen capital humano, que creen desarrollo social, que fortalezca el liderazgo de las comunidades, que lleguen con los mínimos vitales para las comunidades. ¿Cómo es posible que en Cúcuta el 39%, es que el 39% una cifra de los barrios sean ilegales, sí, no sean asentamientos humanos? O sea que si tienen un alcantarillado del pozo séptico, ¿sí? Que, que, que la buceta le pasa 30 minutos después de caminar a pie por una trocha de barro. Que el colegio queda 40, 50 minutos arriesgándose a un montón de situaciones en los estudiantes. El puesto de salud ni se diga. Sí, y una lectura de la mala situación de salud de Cúcuta es lo que viene sucediendo con la COVID, ¿cierto? No hay capacidad institucional en salud y no hay capacidad institucional en muchos actores. Entonces lo que se le exige al Estado es presencia, inversión, desarrollo, pero principalmente escucha a las comunidades, porque es que el Estado no puede llegar a imponer su agenda, menos en el tema del proceso de paz, por ejemplo, en donde se acordaron unas cosas, pero las que están ejecutando son otras. No ha habido Bueno, restitución de... ahí puntualmente eso, con el tema de las instituciones por un lado y de todos, pues, las acciones o no acciones que están tomando. Entonces, como para dar respuesta a las preguntas que nos están escribiendo en el Facebook Live, nos preguntan cómo se han visto afectados los derechos de los niños, niñas y jóvenes frente a, pues, a toda esta situación, y también seguido al tema de lo del acuerdo de paz, la cuestión de la sustitución, es si hay alguna relación entre los operativos de erradicación y pues el tema de la intervención en Venezuela. Bueno, el tema de infancia y adolescencia. ¿Quiénes son los que quedan más expuestos ante una situación de crisis? Los niños, porque muy seguramente sus padres son asesinados o son desplazados o quedan abandonados. Entonces, por ejemplo, en la zona rural, en el caso del Catatumbo, la denuncia por niños que entran a engorrozar las filas, o sea, entre los 14 y 16 años, es una cifra altísima. La deserción escolar es un tema altísimo. Entonces, aparte de la deserción escolar por el conflicto armado y por la utilización de niños la guerra, que ya no es solo la guerra rural, sino es la guerra urbana, hay que sumarle a ellos la deserción escolar por COVID.
Si el 39% de los barrios son asentamiento humano, allá no llegan servicios públicos, ya no llega internet. Y si esa familia vive por debajo del indicador de pobreza, significa que no tiene para pagar un plan de datos. Entonces, como el niño ya no puede asistir al colegio y no tiene cómo conectarse, pues ¿qué le toca? Dejar de estudiar. La deserción escolar en estos momentos, aún no hay datos estadísticos de ello, pero el Estado ya los tiene, pero no los ha hecho público. Es altísima, es casi que de un 30-40%, y ya entendiendo que el nivel de desescolarización en zonas como el Catatumbo es de más del 40%. Entonces, ¿para dónde se están yendo todos estos niños que están abandonando la escuela, que no están volviendo a estudiar, que no tienen a su familia al lado? A engrosar las filas del paramilitarismo, a engrosar las filas de las bandas criminales, y no hay forma de controlarlo, porque pues si ya era alarmante, imaginémonos cómo lo es ahora. Ahí hay redes, los invito a que busquen la Coalico, que es una organización que observa toda la situación de niños y niñas en situación de conflicto armado. Está también la Fundación Creciendo Unidos, que tiene también unos datos muy importantes a nivel de ciudad y departamento en ese tema, pero es gravísima. La condición de los niños en garantías de derecho a la educación y sus derechos de los niños se podría decir que está siendo gravemente violentada. ¿Me recuerdas la otra pregunta? La relación entre los operativos de sustitución, de erradicación, perdón, y la intervención pues en Venezuela de la que se ha venido hablando todos estos meses. Bueno, ahí había un acuerdo de paz firmado por el Estado y por la guerrilla de las FARC y por el campesinado colombiano. Muchos campesinos se comprometieron a restituir su cultivo ilícito si el Estado los apoyaba. Eso quedó acordado, quedó plasmado en un papel. Entonces, esa restitución de cultivos debe ser abanderada por el Estado, por los PEDETs, y necesita una inversión importante y aparte un acompañamiento al campesinado. Eso no se ha dado al día de hoy. En cambio, el gobierno de Duque implementó nuevamente, pues digamos, la erradicación forzada, sin primero permitirle al campesino sustituir su cultivo como lo había acordado, y esa erradicación forzada trae unos conflictos mucho más graves, de choques directos entre el campesinado y el ejército, que ha dejado como saldo un montón de campesinos asesinados por las manos del Estado, ¿sí? Entonces eso es supremamente grave. Que si esa línea que no es la que se debería implementar, que está haciendo el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, tiene que ver con la traída de tropas, por ejemplo, tropas estadounidenses al Catatumbo, que está muy cercano a la frontera con Venezuela, según ellos, para combatir el narcotráfico, tiene que ver, pues, cada quien podrá hacer su lectura, pero hay cosas muy evidentes, ¿no? Pareciera que sí, han existido ejercicios militares con tropas estadounidenses muy cerca a la línea de frontera. Esto no sabemos de dónde sale todo el armamento que tienen los rastrojos, no sabemos de dónde salen las tropas que llegan a fortalecer los rastrojos. Es que 200 hombres no es un número pequeño en una zona tan chiquita. 200 hombres es un ejército a la disposición del asesinato y de la intimidación. Entonces, pues bueno, ahora esa respuesta la tiene que dar el gobierno nacional, no nosotros los líderes sociales o las personas que estamos aquí en frontera, pero pareciese que sí, hay un plan desestabilizador desde hace rato, hay una hoja de ruta plasmada por los Estados Unidos, que ese plan desestabilizador de Venezuela genera gravísimas consecuencias en Cúcuta y la frontera, porque genera un montón de formas de ilegalidad que pasa por todo, pasa desde la especulación de la moneda, pasa por el contrabando de gasolina, el contrabando de alimentos, el contrabando de carne, el contrabando de medicina y finalmente por las rutas del narcotráfico. Pero hay que preguntar
¿quién está armando por ejemplo, del año pasado a este año, el índice de asesinato en la ciudad aumentó un 60%. ¿De dónde salieron todas esas armas para las bandas criminales? ¿Quién las compró? ¿Quién las dio? ¿Sí? ¿Quién controla esas bandas criminales? Eso no existía el año pasado. Sabíamos que en Cúcuta mataban y sabíamos que en Cúcuta habían ollas, pero no tenían tanto poder como lo han tenido de un año para acá. ¿Quién los armó? ¿Quién los direcciona? ¿Sí? ¿Quién armó a los rastrojos nuevamente? ¿Quién les dio tanta fuerza a los rastrojos? ¿Sí? ¿De dónde salen todos esos hombres que llegan a engrosar sus filas? Esas son preguntas que hay que tiene que resolver el gobierno nacional para poder resolver este conflicto que se viene presentando. Entonces, bueno, es muy válida esa pregunta, pero no soy yo quien para responderla. Vale, listo. Entonces, ya para ir cerrando y pues al mismo tiempo también hablar de un tema muy que enlaza pues todo lo que hemos hablado del conflicto histórico que se ha vivido en la ciudad y que se está viviendo en la ciudad, es el tema de puntualmente de la frontera, del conflicto social y armado en la frontera, la disputa de frontera y pues algo que no es nuevo tampoco, si uno se pone a investigar, pues realmente la guerra entre grupos paramilitares ha sido anunciada a todas las voces. Entonces es eso, cómo esta guerra paramilitar, esta guerra de paramilitares está afectando o se está viendo reflejada en estas masacres, en estos desplazamientos, en toda esta violencia en Cúcuta, la zona rural y la zona de frontera. Ya para Bueno, terminar, estamos a 10 minutos de terminar. yo he mencionado 3 aspectos durante todo este diálogo que son iguales en las 2 zonas de frontera entre Norte de Santander y Estado Táchira. Uno es la violencia instaurada en los 2 municipios departamentos, bueno, estado y departamento, Norte de Santander y Ureña. Uno es la violencia, 2 la pobreza que existe en esa línea de frontera. Entonces la pobreza hace que la violencia se fortalezca muchísimo más, que crezca cada vez más. Y tercero, y muy importante, el desangrado de la economía de los 2 países a través de la ilegalidad. Y te voy a poner un dato con el tema que todos podemos entender. Ecopetrol aceptó que del 2009 al 2018 solo enviaba a Norte de Santander el 50% del combustible que consume el departamento. Eso quiere decir que el otro 50% de combustible que abastece a la ciudad, al departamento, venía ¿de dónde? Pues de la ilegalidad, de Venezuela. ¿Y quiénes pasaban este combustible durante tanto tiempo? Pues las mafias ilegales. Y pues todos sabemos que el combustible de Venezuela pasado a Colombia genera una rentabilidad del 1000%. Entonces, eso es un solo ejemplo para entender cómo está de fortalecida la ilegalidad en la frontera al punto de que pues, logra abastecer, controlar y dominar el mercado de la gasolina en un 50%. Entonces, bueno, eso se genera bajo distintos factores. Entonces, bueno, ese desangramiento de la economía es la ilegalidad en el contrabando, pero no solo contrabando de Venezuela hacia Colombia. Hay una lectura que es que, por ejemplo, el bachaqueo y todo eso surge de Venezuela hacia Colombia y eso nos hace que tengamos productos de Venezuela mucho más barato en Colombia. No solo es de allá para acá, sino también de Colombia hacia Venezuela. Desde Colombia salen un montón de productos que terminan en lo más interno del mercado venezolano, que hace que la economía de ese país se desestabilice. Entonces hay un contrabando a doble vía que desangra la economía en términos de impuestos y de todo tipo, pero no solo de allá para acá, sino de Colombia hacia Venezuela también. Es muy importante. La manipulación directa del mercado de valores, las casas de cambio y todas estas entidades que se ha permitido el gobierno colombiano para desfigurar el valor del bolívar,
Sí, eso genera también una ilegalidad grandísima y una mafia grandísima. La compraventa, extracción de dinero y la escasez del papel moneda en Venezuela. Sí, en Venezuela no hay papel moneda y todo eso es porque hay una manipulación y una extracción de ese papel moneda y acaparamiento por unos actores ilegales que hace que ese país se desestabilice y eso genera, entre otras cosas, por ejemplo, la migración o que pues en Venezuela ya no la moneda de intercambio sea el peso o el dólar. Esto, y evidentemente la corrupción de las fuerzas de seguridad de los dos estados. Y hay que hablar que hay corrupción, por ejemplo, en la policía de frontera y hay corrupción en la Guardia Nacional que está en la frontera. Esa corrupción, hasta que no se acabe esa dinámica de ilegalidad de frontera que ya va en trochas, ¿sí? Al 2019 el gobierno nacional había aceptado más de 70 pasos legítimos fuera del puente internacional Bolívar y el Francisco de Paula Santander. Entonces hay toda una corrupción de los entes de seguridad de los dos países. Bueno, todos estos datos nos hacen ver y leer que quien domina la frontera no es ni Colombia ni Venezuela, sino son los grupos criminales ilegales que han tomado vida, forma y una lógica en toda la línea y que en estos momentos se la están disputando, y esa disputa, si no es intervenida de manera institucional, legal, a través del diálogo, o sea, eso de que Bogotá no se hable con Caracas nos genera a nosotros los ciudadanos de frontera unos daños gravísimos, que ellos no los entienden porque no viven en la frontera, los entendemos somos nosotros que estamos aquí sufriendo todas las consecuencias. Y todos esos daños que no genera el diálogo institucional hacen que la vida de frontera se construya en torno a la ilegalidad. Y esa ilegalidad ha sido un caldo de cultivo para el paramilitarismo, que ha logrado fortalecerse de una manera abismal con todas las economías ilegales que hay en la frontera que son de ellos, ¿sí? Y que nadie las regula, nadie las estudia, nadie las evalúa. Entonces hay muchísimo dinero de por medio bueno, que genera que hayan grandes latifundistas, terratenientes y lavados de todo tipo. Y que hay que cambiar las estructuras de diálogo y de normatividad de los dos países para lograr generar soluciones a mediano plazo. A mediano plazo, a corto plazo es muy difícil generar soluciones. Y mientras tanto dependemos de la ayuda internacional, de la plata de cooperación, pero de la plata del Estado para solucionar los problemas de la frontera son muy pocos. Y hay que decir que también el dinero que entra por cooperación internacional no es, aunque soluciona, sirve, fortalece, no es lo necesario, es lo que debe invertir y planificar el Estado. Y bueno, ese es como el gran problema de frontera. Esos son los tres grandes problemas que tiene la frontera: la violencia, la pobreza y el desangro de la economía de los dos países. Esto genera redes ilegales que hacen que hayan actores distintos a los gobiernos a que manden en esta zona y que nos ponen a nosotros, los ciudadanos de frontera, a padecer, a sobrevivir. Vale, Isaac, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, y para pues sí cerrar pues esta conversación, esta entrevista, bueno, sabiendo este contexto, ¿por qué insiste en ser líder social? ¿Por qué se insiste en el liderazgo social? Porque nosotros fuimos una generación que tuvo que ver cómo sus familias, sus padres, sus madres se desaparecían, se morían. Vimos cómo tantos amigos que crecieron con unos niños tuvieron que padecer bajo las manos de la violencia. Vimos también cómo nacer en un barrio pobre o en una comunidad pobre nos negó el derecho a la educación, nos negó el derecho a la vida digna, y no queremos que nuestros hijos, las generaciones venideras, tengan que vivir lo que vivieron nuestros padres, tengan que vivir lo que vivieron nuestros abuelos, que tengan que vivir lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Que es doloroso. Si tú le preguntas a un joven cucuteño qué ha marcado su vida,
seguramente va a tener en su cabeza un hecho de asesinato, un hecho de desaparición, un hecho de desplazamiento. Sí, somos hijos de la violencia, pero queremos cortar esa cadena que acaba con la dignidad de las personas. Nosotros no queremos que las generaciones venideras vivan en la miseria, en la pobreza. Creemos que existe una nueva forma de vivir, creemos en la paz, creemos en la democracia, creemos en la vida, creemos en que esto tiene que cambiar y vamos a apostar todo porque no tenemos nada que perder. Sí, ya hemos perdido muchas cosas, entonces no nos queda más que resistir y decir que no vamos a permitir que la mano negra, la violencia, el crimen siga mandando. Seremos la generación que tendrá que sepultar esa historia oscura. No podemos permitirnos otros 100 años más de miseria, de guerra. Entonces, por eso nos mantenemos en el liderazgo social, porque creemos en un país mejor y ahí vamos a estar construyéndolo desde la base, desde las comunidades, desde donde no llega el Estado, pero llega la esperanza por un mañana mejor. Vale, listo. Muchísimas gracias, Isaac, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live de Colombia Informa y de Frontera Viva. Un saludo y bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos pues los comentarios, sugerencias y hasta una próxima.